delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decir que te amo, y decirte te adoro, y decir te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra, a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Gracias, Señor. Sea tu nombre bendito y alabado, Señor. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor y toda rodilla se doble delante de tu presencia, proclamando tu precioso santo nombre, Señor.
Gracias, mi Rey. Digno, 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 digno. ¿Por qué no terminamos diciéndole, yo quiero más de ti? Yo quiero más de ti. Y habitar tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú, más como tú. Yo, cántalo. Y yo quiero más de ti. Y habitar tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú, más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Canta la iglesia, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Si quieres dar un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Gracias, mi Dios. Por lo precioso y maravilloso que tú eres, Señor. Aleluya, aleluya, amén. Pues tal como mi amado hermano, disponga su corazón para recibir la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué tal si ahí donde estás, cierra tus ojitos ahí y le dices, Señor, te doy gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de poder estar aquí, Señor, en oración, juntos como iglesia, Señor, en un solo cuerpo de Cristo Jesús. Padre, te pedimos que en este miércoles que nos regalas una vez más en este estudio bíblico, seas tú hablando, que seamos guiados bajo tu dirección, Espíritu Santo. Que no hable el hombre, sino que seas tú, Señor, interviniendo, capacitándonos, instruyéndonos, llenándonos de esa plena sabiduría que solamente proviene de ti, Señor. De nadie más. No proviene de libros
o de estrategias que podemos llegar a usar proviene de aquello que tú nos dejaste, ese manual tan hermoso, tan maravilloso, como lo es tu palabra, Señor, como lo es tu poderosa palabra, donde podemos encontrar lo que necesitamos para alimentar nuestro espíritu y para encaminar nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Permite que todo lo que hoy vamos a exponer en este lugar sea conforme a tu voluntad, que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, que seas tú, Señor, capacitando lo que somos, Señor, tanto a cada uno de nosotros como a toda la congregación, especialmente a las personas que nos acompañan de manera virtual. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo están para recibir el mensaje? Deseosos en el nombre. Gloria a Dios. Una palabra que hemos escuchado durante muchísimo tiempo. Quizás muchos tienen conocimiento de ella, pero hoy quise exponerla ampliamente y que podamos entender qué significa. No solamente qué significa, sino cómo evitarla y cómo evitar convertirme en ello. Eso es secta. ¿Qué significa la palabra secta? La palabra secta. Hoy en día se han levantado muchísimos titulares. Escuché hace un tiempo de una persona que decía que las iglesias se estaban convirtiendo en un comercio y en un negocio muy bueno. Y entonces ese hombre tomó la decisión, y esto que le estoy contando es verídico, es real, ¿sí? Es totalmente real. Él tomó la decisión de irse a un lugar, a un pueblo, y él montó su propia iglesia. Él colocó su iglesia porque resulta que las iglesias estaban dando mucho de qué hablar y también estaban generando mucho dinero, se habían convertido en un negocio. Este hombre se puso a estudiar la palabra, estudió la Biblia, la analizó, la examinó y la empezó a usar. Pero la empezó a usar para su propio beneficio. Este hombre hizo mucho dinero. Después de un tiempo, el hombre se fue del pueblo, abandonó todo el mundo, se fue con un gran botín y todo el mundo quedó con un mal consejo. Pero mientras estuvo en ese lugar, había formado una secta, donde había congregantes que únicamente le rendían pleitesía a este varón. Pero, ¿cómo culparlos? ¿Cómo culparlos? Fíjense que hoy estamos rodeados de muchas personas que, de dos tipos, voy a decir de dos tipos. Aquellos que estudian la palabra y la utilizan para un beneficio personal, y aquellos que no la estudian y se dejan convencer de aquellos que la utilizan para un beneficio personal. ¿Sí? Ese es el mayor error. Pero la Biblia nos habla de esto y hace énfasis en Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante. Acompáñame ahí. Voy a estar nombrando algunos argumentos para defender este estudio bíblico. Vamos a estar en Hechos, tratemos de no interrumpir mucho, ¿sí? En la pantalla va a estar enfocado, ¿sí? Vamos a estar en Hechos, capítulo 20, versículo 28, y voy a estar nombrando algunos versículos más. Si no me escuchan el versículo, la persona que está encargada de mostrarlo en la pantalla lo va a estar colocando. Miran a la pantalla, miran el versículo, nos aparece Hechos 20, 28. Estamos en Reina Valera y ahí lo vamos a encontrar, ¿vale? Les pido por favor una recomendación: apaguen sus celulares o pónganlo en silencio, porque la intención es poder estar concentrados al 100%. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Estamos hablando de liderazgo acá. Estamos hablando de donde el Señor te puso, como servidor, como líder, como pastor. ¿Qué vamos a hacer con ese rebaño? ¿Cómo lo vamos a llevar? Hoy venimos a aprender sobre eso. Sigue diciendo el texto: para apacentar a la iglesia del Señor. Y esto para mí es clave y siempre me gusta hacer mucho énfasis en esto: apacentar a la iglesia de Fran Rincón. Amén o no? El Señor. Apacentar a la iglesia del Señor. La iglesia, partiendo desde un principio, desde una base, es de Cristo. Amén. La iglesia es de Cristo. Mis hermanos, vamos a quitarnos ese chip que por mucho tiempo nos ha metido de que yo soy de tal lugar, yo soy de este lugar, yo soy de allá, yo soy de acá. Mi hermano, cuando te pregunten de qué iglesia eres, de qué denominación, de qué religión, tú dile con mucha fuerza: yo soy de Cristo. Amén. Bienvenidos a aquellos que van llegando, tomen asiento, son ustedes bienvenidos.
Estamos empezando con esto. Tema principal. Hoy quiero enseñarles, quiero hablarles, capacitarlos bajo el tema ¿qué es una secta? ¿Qué es una secta? Voy a volver a leer el versículo ya que llegaron personas. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Como ya lo dije, hablamos de líderes, servidores, pastor. ¿Qué vas a hacer en el lugar donde el Señor ya te colocó? Para apacentar a la iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién es? Voy a volver a repetirlo. Tenemos que quedarnos con ello. La iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor. Para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él encarnó. ¿Por qué la iglesia es de Él? ¿Por qué Señor aquí me mato día a día? ¿Por qué la iglesia va a ser de Él si yo vengo, soy el que hablo, soy el que limpio, soy el que estoy acá, constantemente estoy predicando la palabra, vengo y trabajo en el lugar, cuando hay que pintar soy el que pinto, cuando hay que arreglar algo soy el que arreglo? ¿Por qué la iglesia va a ser de Él? Hermano, por algo muy simple, la cual Él ganó por su propia sangre, porque no fuiste tú quien murió en la cruz, fue el Señor Jesucristo. Simple. No hay mucho que discutir ahí. El versículo 29 dice, porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque Él está hablando de un tiempo futuro presente, voy a decirlo así. Vendrán lobos rapaces con mucho conocimiento, con muy buen aspecto, pero serán personas que vendrán a destruir el rebaño de Dios, el rebaño del Señor. El versículo 30 dice, y de vosotros mismos, voy a leerlo de esta forma, y de otros lugares vendrán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De otros lugares, ¿está leyendo conmigo la Biblia? Y vendrán de otros lugares, se levantarán de otros lugares. Necesito que estés aquí, iglesia. Para entender este tema necesito que estés aquí. Y de vosotros mismos, o sea, de acá, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Por tanto, estar atento. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mis hermanos, este es el mayor peligro de la iglesia. El mayor peligro de la iglesia no solo viene desde afuera, sino desde el mismo lugar, desde el centro de la iglesia. De personas que están dentro y que intentan disolver, cambiar el mensaje de Jesucristo y colocarlo a un beneficio personal. ¿Qué es una secta? ¿Qué es una secta? Bíblicamente, una secta es un grupo que se aparta de la verdad, de la revelación de Dios, que reemplaza el evangelio por doctrinas humanas y que exige lealtad a un líder, a una organización, a una enseñanza falsa antes que a Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Enseñan algo totalmente diferente a lo que el Señor Jesucristo nos dejó en su evangelio. En pocas palabras, una secta es aquella que piensa que fuera de ellos no hay salvación. Una secta es aquella que piensa que fuera de ellos no hay salvación. Entonces yo te diría, cuidado con salirte de la iglesia. Donde tú te salgas de la iglesia, papito, crees que allá afuera no hay salvación. El único lugar donde tú puedes encontrar salvación es en este lugar, con la palabra que yo predico, con el mensaje que yo doy. Amén o no amén. Amén. Entonces, ahí es donde está el problema, dice. Ahí es donde está el problema, dice. Cuando la palabra del hombre se pone por encima del evangelio, por encima de la enseñanza y de la palabra del Señor. La Biblia advierte sobre esto en Gálatas 1:8, donde dice, mas si aún nosotros, haciendo énfasis Pablo en él, si nosotros, en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os he anunciado, se ha llamado anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, el que se ha llamado anatema, es decir, maldito, aún nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Segunda de Pedro 2:1 lo ratifica. Segunda de Pedro 2:1 lo ratifica, lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí misma destrucción repentina. Y muchos lo seguirán. ¿Y muchos qué? Y muchos lo seguirán. Muchos lo seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería. Mis hermanos, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Lo leemos, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con la palabra fingidas. ¿Con palabra qué? Con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hay que estar muy atentos, mis hermanos. La forma de evitar a estos personajes es conociendo la palabra del Señor. Mis hermanos, no toda frase bonita merece un amén. ¿Sí? No todo buen mensaje simpático, adorable, o que la palabra dice así, merece un amén. Mis hermanos, debemos analizar bien lo que consumimos. Debemos analizar bien lo que consumimos. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis en todo espíritu. ¿Cómo dice? Amados, por favor, no crean en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Se para un varón enfrente de mí, me habla con la palabra, ¿qué debo hacer? Mi hermano, examina. Por favor, examina. No te quedes con todo. Examina, mi hermano, a ver si viene de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo y están acá. Mis hermanos, hoy yo quiero exponer esta palabra con 3 puntos muy importantes. ¿Cómo identificar una secta? ¿Cómo evitar una secta? Y la más importante, ¿cómo evitar convertirnos en una secta? En cada uno de estos 3 puntos voy a hablar de 5 características. Cada uno de estos 3 puntos llevan 5 características. Quiero hablártelo bíblicamente, que apoyar el texto bíblico para que lo podamos entender, porque va a ser de suma importancia. Si algo de lo que hemos nombrado acá forma parte del lugar donde tú estás, mi hermano, te doy un buen consejo: sal corriendo. Sal corriendo. El primer punto es cómo identificar una secta. ¿Cómo identifico yo una secta? Primera característica es que cambia el evangelio, cambia el verdadero evangelio, enseña un mensaje diferente de Cristo. Esa es la principal característica. Entras al lugar y al último, o en ocasiones, ni siquiera se nombra a Cristo. Ni siquiera se abre la palabra. No hay interés de abrir la palabra. Hay simplemente interés de darte un alimento que vaya conforme a lo que sé como predicador que necesitas. Pero ahí estoy cayendo en un grave error, porque estoy dañando a la iglesia. Estoy dañando a la iglesia. Cristo queda en segundo plano, Cristo queda en segundo lugar. Y ahí es donde estoy cometiendo un error gravísimo, garrafal. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios 11, 3. Ojalá me toleréis. Dice Pablo, ojalá me toleréis un poco de locura. Ojalá me toleréis un poco de locura, mis hermanos. Sí, tolérenme. Dice el versículo. Estoy leyendo, ¿no? Segunda de Corintios 11, 3. Versículo 2. Porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a quien. Cristo. Tú como predicador, cuando predicas la palabra, cuando hablas de la palabra, ¿a quién debes presentar? ¿Para quién debes preparar a la persona? Para Cristo, hermano. Ese debe ser tu centro, tu núcleo. Ese debe ser. El estudio de la palabra, presentar a Cristo. El versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, vosotros, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera felicidad de Cristo. Fidelidad, de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo podéis. ¿Cuál debería ser nuestra reacción al momento de escuchar algo que es totalmente contrario al Evangelio de Cristo? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Porque creo, ya doy la palabra, en un momento voy a dar la palabra. Vayan anotando todas sus preguntas para no perder la línea. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? ¿Despreciarlo? Hermano, si yo conozco la verdad me hizo libre, conozco el verdadero camino. Cristo me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Será que mi primera acción debe ser quedarme en silencio? Pero yo tengo que hablar. Ya va, está predicando algo totalmente distinto. Eso no lo dice la Biblia, claro que sí. Leí el texto, sí, pero está fuera de contexto. Mira lo que dice allá y lo que dice acá. Mi hermano, leíste antes y después. Eso no es lo que quiere decir ese texto. Entonces, nosotros nos conformamos simplemente con que un versículo se escuche lindo. Mi hermano, por favor, analicemos la palabra del Señor. ¿Cómo evitar una secta? Segunda característica. Estos lugares colocan la autoridad humana por encima de la Biblia, lo que les acabo de decir hace un momento. ¿Qué colocan? La autoridad humana por encima de la Biblia. Entonces, acabo de decir algo que sonó espectacular. Eso no lo dice la Biblia, mi hermano, pero amén o no amén. Entonces la gente, amén. Si lo veo el pastor, amén. Sí, y además suena bien. Voy a escribirlo en mi WhatsApp, voy a escribirlo en mi estado de la WhatsApp, lo que dice el pastor. Y vamos a hacer un libro de eso. De todas las palabras que dice el pastor, mi hermano, tengamos cuidado con eso. No debe haber nada por encima de la palabra del Señor. La interpretación, en estos lugares, la interpretación del líder se vuelve incuestionable. Tú no puedes discutir con el pastor. El pastor está diciendo algo y si el pastor lo dijo así es, amén. Es triste cuando eso sucede dentro de las iglesias. ¿Cómo evitar una secta? Debes estar bien capacitado y teniendo la Biblia como principio en tu vida espiritual. Marcos capítulo 7:7 dice lo siguiente. Marcos capítulo 7:7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de ¿qué? Mandamientos de hombres. Porque, y quiero que presten mucha atención aquí en esta, es tremenda. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Nos convertimos en ocasiones como los fariseos. Los fariseos veían todo lo que Jesucristo hacía y para ellos les parecía algo totalmente horrible, porque iban en contra, no de la ley, escuchen, no de la ley, en contra de sus tradiciones. Colocaban sus tradiciones, sus costumbres por encima de la ley. En la secta, ¿qué hacen? Colocan su doctrina, colocan sus pensamientos, colocan sus opiniones por encima de la palabra del Señor. Entonces, para poder de alguna forma defender sus opiniones que se han convertido en doctrina, yo necesito cambiar ciertos versículos, ciertos textos bíblicos, adaptarlos a mi gusto, a mi conveniencia, para que sea aceptable al oído de aquel que me escucha dentro de la iglesia, o mejor dicho, dentro de la iglesia. Hay algunos hermanos que creo que tienen sus propias Biblias. Se salen de todo el contexto. Lo han acomodado a su entendimiento. Mi hermano, son sectas. Son sectas. Porque han acomodado la palabra del Señor a su conveniencia. Son sectas. Porque todo lo que se sale de la palabra del Señor y que no tiene que ver con él, ¿se ha llamado qué? Se han llamado anatemas, se han llamado malditos. Colosenses capítulo 2:8 me dice algo importante. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Entonces, yo puedo estudiar el mensaje,
Y el mensaje que se va a escuchar lindo. ¿Qué es lo que hacen los políticos para ganarse al pueblo? Se estudian un mensaje, ellos practican y aparentan ser buenas personas. Yo puedo hacer lo mismo dentro de una congregación. Si quiero que esa congregación haga lo que yo quiero que haga. Si esa congregación es débil espiritualmente, es débil en lectura, en capacitación de la palabra, creen, van a ir directo al precipicio. Porque van a ir detrás de aquellos que predican la palabra para su propia conveniencia. El único que va a salir ganando ahí es el que está al frente. Es el líder que todo el mundo idolatra. Amén. Mirad que nadie os engañe. Formen de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no según a Cristo. Entonces, la otra vez hablaba con una persona y yo le decía, a veces que esto es difícil de entender, pero la persona, yo no sé si ustedes me van a entender, espero que sí, pero las personas que son inconversas, las personas del mundo, deben sentirse incómodas dentro de la iglesia. Pregunten, ¿por qué, pastor? Mi hermano debe sentirse incómodas. Yo necesito traerlas para acá, traerlas a este lugar para que sean confrontadas por medio de la palabra. No darle lo que necesitan, no que se sientan cómodas. Si viene una persona inconversa a la iglesia y se siente cómoda aquí, y yo me siento cómodo, me gusta, cuando es todo chévere, predica bien bacán, el hombre, los hermanitos, ¿sí? Yo vivo con dos mujeres, tengo una allá, tengo una acá, el papá me dice tranquilo, no voy a mejorar, tranquilo, continúa así. Mi hermano, no estoy enterrando a ese hombre. Nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo con ese varón? Y así en muchos lugares más. Yo no puedo permitir que el inconverso se sienta bien en la iglesia. Si viene aquí es porque quiere cambiar su vida. Entonces la palabra me dice, de modo que si el mundo está en Cristo, yo necesito que esa persona que reciba la palabra se convierta a Cristo. No que esté como estaba anteriormente, no. Porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, debe tener una transformación. No debe permanecer igual. Si hay una persona que permanece igual y yo permito como pastor, o tú como servidor, o congregante de la iglesia, permite que la persona permanezca igual, hermano, déjame decirte que eso no es amor. Porque si esa persona muere hoy, créeme, esa persona se va a perder. Eso no es amor. Saber el fin de una persona, saber el destino de una persona cuando muera, tú como cristiano que eres, y no avisarle, no exhortarlo, para capacitarlo, para que de alguna forma acepte a Cristo, mi hermano, no estamos haciendo nada. Por eso el inconverso no puede sentirse cómodo dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la única manera de que no se sienta cómodo? Predicándole el Evangelio de Cristo tal y como nos fue enseñado. Tal y como nos fue enseñado. Tercera característica, ¿voy por la tercera? Espero que sí. ¿Cómo identificar una secta? Siguen a un líder en vez de seguir a Cristo. Voy a repetirlo. Siguen a un líder antes de seguir a Jesucristo. Si entras a un lugar y la visión está en el pastor, wow, ese hombre se canta hermoso. Wow, ese hombre cómo predica. Wow, uy, qué elocuencia. Uy, míralo. Uy, mira cómo se viste. Oye, mi hermano, ¿qué es esto? Mira que fue el apóstol. Uy, mira, ayúdame a bajar del carro. Uy, mira la sombrilla. Mi hermano, ¿qué es eso? Mire, desde la silla, Pablo, no te sientes en ese lugar ya tengo uno. Mi hermano, ¿qué es eso? En una secta, siguen a un líder en vez de seguir a Cristo. Han quitado a Cristo del lugar, lo han guardado en los cajones de abajo y han sentado a ese varón en el trono. Le han hecho un daño tremendo, pero ahí lo tienen y lo han mantenido. Hechos, capítulo 20, te dije que te iba a sustentar todo. Hechos, capítulo 20, versículo 30, dice, y de vosotros, voy a leerlo así, a mí me gusta retar con ustedes. Dice, y de otros lugares muy lejanos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Voy a volver a leer. Y de lugares muy lejanos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. No de aquí, iglesia, aquí todos somos, wow, aquí todos somos perfectos. Recuerda, de lugares muy lejanos se levantarán hombres. No, iglesia. Tienes que estar muy atento a lo que la palabra nos dice. Y de vosotros mismos.
de vosotros mismos se van a levantar hombres. Hablo en general, hombres, mujeres, hablo en general. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vénganse. No se cansan de escuchar al pastor. El pastor lo único que les predica es la palabra, la Biblia, hermano. Y siento que los exhorta, siento que en cada momento los vive señalando, los vive juzgando, le vive recordando su pecado. No, ese pastor no tiene amor. No, ese pastor no tiene. Vénganse, vámonos. Hablamos nuestro propio lugar. Ahí es donde se generan las divisiones. Siempre hay un porqué, siempre surge un porqué. Mayormente, las divisiones nunca prosperan. Nunca prosperan. Siempre pregúntate el porqué de la división. ¿Por qué hubo esa división? Siempre pregúntate el porqué. Porque la mayoría de las veces no estaban de acuerdo con un pastor que quizás predicaba la palabra correctamente. Y ellos querían hacerlo de manera liberal. Mi hermano, la palabra tiene que confrontar nuestro corazón. La palabra tiene que transformar nuestra vida, porque de lo contrario, mi hermano, apaguemos y vámonos. No podemos convertirnos en eso. Y Mateo 23:8 dice lo siguiente. Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Entonces, ¿qué sucede hoy en estos lugares cuando le dan el lugar a un hombre que le pertenece a Cristo? ¿Qué sucede en estos lugares? Los elogios, pero no solamente los elogios, los títulos son importantes. En estos lugares los títulos son muy importantes. Yo necesito tener un título. Apóstol, profeta, ungido. Yo necesito tener. ¿No ves que eso me eleva de aquellos hermanitos? Hoy en día, tristemente, mis hermanos, y me río, ¿por qué? Porque hoy tristemente nadie quiere ser pastor. Nadie quiere ser pastor. Nada más ir al lugar de la iglesia, dejar el desorden e irse. Y profetizan aquí, ya. Se van. Y el pastor queda con el trabajo, con el desorden, recogiendo todo el desorden. Nadie quiere ser pastor hoy en día. No. Hoy todo el mundo quiere ser profeta. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me hizo saber, Dios me mostró, Pero no hay Biblia por ningún lado. Cuando la palabra me dice que la profecía más segura es la palabra de Jesús, es la profecía más segura. Pero entonces yo prefiero escuchar a un hombre que me pone mano y me dice, Dios te dice de manera individual. A ver, mi hermano, salgamos de estos lugares. Elogios, títulos. No llamen a nadie maestro, porque maestro solo es Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Esto choca con la católica, definitivamente. Esto choca con la católica. Y no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Estos textos, mis hermanos, están dejando a uno solo como único y verdadero Señor de todos nosotros. El único. Es el único. El versículo 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, Cristo. La Biblia, de principio a fin, predica a Cristo. Nosotros debemos permanecer en Cristo y predicar a Cristo. No tenemos otra opción, no hay otro camino. ¿Quieres que te dé un argumento más pesado? Lo tengo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 4. Este pesa, mi hermano. Este pesa muchísimo, me confrontó. Primera de Corintios 3, 4 dice, porque dice el uno, yo ciertamente soy yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿O qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Ok, voy a colocarlo en contexto, no me quiero perder. Colocan a un líder y le quitan a Cristo. Título para acá, título para allá. Fíjate lo que sucede cuando no entiendes que tú simplemente eres un instrumento. Este piano, sin quien lo toque, no sirve para nada. Solamente es un tiempo ahí. Se va a oxidar, se va a podrir. Él necesita a alguien que lo maneje. ¿Sí? Ok. Vuelvo acá.
Versículo 4. 1 Corintios capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el 1, yo ciertamente soy de Pablo. ¿Sí? Ahora vamos a colocarle un contexto a esto aquí. Yo ciertamente soy de la iglesia Luz Universal. Ok. Yo soy de Apolos. Puede decir, yo soy de la iglesia Esperanza Viva. Perfecto. ¿No soy carnales? Pregunta. ¿Eso no es ser carnal? Versículo 5. ¿Qué puede ser Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Qué es la iglesia Luz Esperanza Viva? ¿Qué es la iglesia Luz Esperanza Viva? Ahora, ¿y qué es Apolo? ¿Qué es el otro lugar? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Instrumento. Punto. Predica bonito, eres un instrumento. Canta bonito, eres un instrumento. Habla bonito, eres un instrumento. Tienes mucho conocimiento, eres un instrumento. No eres nada más. Instrumentos por los cuales las personas llegan a Cristo. Yo te predico no para que me conozcas a mí, te predico para que conozcas a Cristo. Yo me quito yo y conozco a Cristo. Cuando tú, mi hermano, sientas el más mínimo detalle, una pizca muy chiquitica de altivez, ora. Si viene una persona a exaltarte o algo, mi hermano, dile por favor con toda autoridad, la gloria y la honra es de Dios. La gloria y la honra es de Dios. Dios es el Dios. No, pero no, fíjate, veo que tú no has pensado en abrirte solo. La gloria y la honra es de Dios. Yo simplemente soy un instrumento de Cristo, no soy nada más. Yo no hago nada, solo Cristo. Y sigue diciendo, y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿El crecimiento lo dio quién? Dios. Versículo 7. Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Cristo. Tú no hiciste nada, no, pero es que le predican a tal persona y se convirtieron 48.500. Dios te usó como instrumento para que le hablara a esos 400.500. Punto. Eso no fue más nada. No, es que yo salí, yo le hablé, yo les dije. Tú no hiciste nada, porque si yo hubiese querido cerrarte la boca, lo hubiese hecho. ¿Sí? Nosotros debemos tener siempre en cuenta que nosotros somos simples instrumentos escogidos. Ya. No somos nada más. Cuarto, niegan la doctrina esencial, como la divinidad de Cristo y la salvación por la gracia o la resurrección de Jesucristo. Lo niegan totalmente. Juan 1:1 dice lo siguiente. Juan 1:1, en el principio del verbo. Entonces, si en una iglesia niegan la divinidad de Jesucristo, mi hermano, es una secta. Es una secta. Sí, mi hermano, sal de ahí. Sal de ahí. Entonces, fíjate lo que dice. Juan 1:1. Entonces, agarran todos esos versículos y quieren cambiarlos como sea. Y buscan textos bíblicos históricos de por allá de los años 00,1 para poder explicar lo que ellos quieren dar a entender. Mi hermano, convierte su opinión en doctrina y dañan a la iglesia, dañan a las personas, dañan al autor. Juan 1:1, en el principio era el verbo. Esto es claro, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Jesucristo 100% hombre? Sí. ¿100% Dios? Sí. Porque es claro, vamos a volver a leerlo y vamos a darle una excelente explicación a esto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El versículo 14 quiebra con todo argumento.
porque dice, y aquel verbo pregunta, ¿quién es el verbo? Porque siempre van a surgir preguntas. Siempre aquellos que quieran desmentir la divinidad de Cristo van a confrontar con preguntas, pero Cristo no, pero ¿de dónde salió? Hermano, en el principio del verbo, ok, ¿quién era el verbo? Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo. Nosotros no podemos negar la divinidad de Jesucristo. Nosotros no podemos negar que la salvación viene por gracia. No. Efesios 2:8 dice, porque por gracia salvo por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es de Dios y no por obra para que nadie se gloríe. Hoy en día las personas creen que le hacen un favor a Dios. Creen que porque trabajan en la obra, porque hacen cosas para Cristo, le están haciendo un favor y Dios le debe algo. No. Nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios. Tú le estás sirviendo a Dios. Dios en ti sigue siendo Dios. Porque Él trasciende en el tiempo. Él no tiene principio ni fin. Tú, sin Dios, no eres nada. Necesitamos al Señor. ¿Cómo identificar una secta? Última característica. Producen esclavitud espiritual y esta es la más peligrosa. Producen esclavitud espiritual en lugar de libertad. Esclavizan a las personas. Esclavizan al servidor. Esclavizan a los supuestos líderes. Los esclavizan. Controlan mediante el miedo, manipulación o reglas humanas. Cuando le dicen a una persona, si te sales de aquí, vas directo a la perdición, porque solamente en este lugar te ofrecen la salvación. No, mi salvación está en Cristo. No hay un lugar. Tú tienes que tener eso muy claro. Siempre presente en tu mente, mi hermano. ¿Cómo vemos esto? En Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, el Señor te libera de la esclavitud de esa naturaleza pecaminosa, te rescata, te redime. Y entonces voy yo y me esclavizo a un lugar, me esclavizo a un hombre. Me esclavizo a reglas humanas que están totalmente en desacuerdo con la palabra del Señor. Mi hermano, ¿qué estamos haciendo? Yo necesito tener conocimiento para no caer en este tipo de cosas. Yo necesito tener mi mente bien clara, estudiando la palabra constantemente. Dios bendiga los estudios bíblicos, Dios los bendiga. Porque aquí podemos analizar la palabra, podemos estudiar la palabra y saber en qué estamos. Saber qué tipo de iglesia es esta. Saber qué tipo de iglesia es su vida. ¿Quiénes somos? Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, dejo de ser esclavo del mundo para convertirme en esclavo de hombres. Jesús dice, venid a Fran para que pueda descansar. No. Venid a mí, dice Cristo. Vengan a mí y yo los haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿A quién tienes que venir, mi hermano? ¿Quién tiene que ser tu centro? Cristo, no yo. Pasamos a la segunda, rápidamente. ¿Cómo evitar una secta? ¿Cómo evitar qué? ¿Cómo evitar una secta? Conocer profundamente la Biblia, mi hermano. Conocer profundamente la Biblia. La única forma de evitar una secta es conocer profundamente la Biblia. Quien conoce la verdad, muy difícilmente caerá en el error. Quien conoce la verdad, muy difícilmente caerá en el error. Como nos lo enseñó 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia y verdad, a fin que el varón de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Mi hermano, yo necesito conocer la palabra del Señor, porque de lo contrario en cualquier lugar me pueden engañar. Necesito conocer la palabra del Señor. En Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y
lumbrera a mi camino. Señores, yo necesito tener la palabra. En medio de un mundo de tiniebla, yo necesito tener la palabra como guía. Porque de lo contrario, soy indefenso, soy una presa fácil. Llego a cualquier lugar y me callo. Llego a cualquier lugar y ahí me atrapan. Y esto es lo correcto, esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque es que el pastor me dijo que esto es lo correcto y ya. Y los 5 líderes que lo rodean lo avalan y dicen, sí, eso es lo correcto. Hermano, yo no sé si lo que estoy diciendo te llega, pero vean, está pegando. Es real, mi hermano. Segunda, examina todo. Examina toda la enseñanza. Mi hermano, todo lo que recibas, examínalo. A ver, aunque el pastor sea bien elocuente, sea divertido, wow, examina lo que este varón dice. Mi hermano, yo me considero elocuente, yo soy elocuente. Así no vemos tiempo. Sí, hermano, pero lo que les predico es para uso de elocuencia, para predicarle palabra. No para más nada. Yo no le vengo a traer mi historia, no le vengo a traer qué fue lo que el Señor hizo conmigo, cuántos milagros me permitió hacer allá, a cuánta gente sané. No. Porque eso a nadie le importa. A la gente lo único que necesita es escuchar la palabra transformadora del Evangelio. Es lo único que necesitan escuchar. Tengo un momento para hablar fábulas, sí, claro, yo me siento siempre y les cuento historias. Pero el púlpito es para enseñar la palabra del Señor. Mi hermano, examina toda la enseñanza, examínala. Los creyentes de Berea verificaban todas las enseñanzas. Fíjate, lee conmigo Hechos 17:11. Hechos 17, versículo, vamos a leerlo en el 10. Leamos el 10. Hechos 17, versículo 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a las sinagogas de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos se sentaron a escuchar la palabra. Se sentaron a escuchar la palabra. Bien, receptivos ahí, pues vamos a ver qué nos van a decir ellos. ¿Sí? ¿Quién estaba predicando? Pablo. Lo acompañaron así, o sea, estaban pesados. Pero esta gente cuestionaba más que los de Tesalónica. Los de Tesalónica eran buenos, pero esta gente, hermano, esta gente sabía y se cuidaba de todos los lobos rapaces porque lo entendían. Fíjate, dice el texto. Pues recibieron la palabra con solicitud y escudriñaron cada día las escrituras para ver, escucha esto, para ver si estas cosas eran así o no. Oye, era Pablo. Es correcto. Oye, mira, nos está predicando este varón y este varón nos ha demostrado que por años predica la verdad. ¿Sí? Oye, está predicando Pedro. Caminó con Cristo, estuvo con Cristo. Y yo voy a estudiar a ver si lo que este varón está diciendo es verdad. Mi hermano, mira, muchos mueren por confiados. No te confíen, no te confíen. No se confíen, escudriñen la palabra. Tomemos esto como un ejemplo. Escudriñemos la palabra, no importa. No, pero es que el pastor Frank tiene gran fama. Es que el pastor Jorge tiene gran fama mundial. No. ¿Y qué pasa con eso? Yo voy a ver si lo que él va a decir es verdad. Necesito decirlo. Una vez en un congreso un pastor empezó a hablar y él puso todo el mundo a prueba y eso me encantó. Dijo todo erróneamente. Y dijo amén o no amén. Y la gente amén y lo había entendido. No, eso no es así. Ahí no dice eso. Si ven la importancia de leer las escrituras, no por nada, cada vez que me paro a predicar en el púlpito, yo siempre les digo, abran su Biblia o pongan su mirada en la pantalla. Dice, hermano, les muestro. Porque yo necesito que ustedes sepan, entiendan que lo que les estoy predicando es Biblia. Tercero, ¿cómo evitar la secta? Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. No depender de una persona, sino del Señor. Ahora, esta palabra me gustó mucho, me emocionó muchísimo, porque es lo que he estado hablando durante mucho tiempo desde que estoy en Guapas. Yo creo que los que me conocen desde el inicio saben que siempre me he hecho a un lado a la hora de hablar de Cristo. Predicar a Cristo.
Nosotros no podemos idolatrar a un hombre. No dependa de un hombre, mis hermanos. Porque nosotros, yo como pastor, yo soy limitante. Yo puedo estar contigo acompañándote y darte fuerza en cualquier situación. Mi hermano, pero yo no estoy contigo cuando tú estás en tu habitación solo o sola. Yo no estoy ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a llamar? ¿Y si yo no te contesto? ¿Te deprimes? Mejor dicho, ocurre cualquier cosa. No. Tú tienes que depender de Cristo. Y yo como pastor estoy para hacer que tú dependas, no de mí. Yo voy a estar ahí, pero no hay duda, eso seguro. Y siempre lo he estado. Lo he demostrado con hechos. Pero es importante que tú dependas de Cristo, no de mí. No. Dependas únicamente del Señor Jesucristo. Colosenses 2:6 dice lo siguiente. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cuántos aquí han recibido a Cristo? Tienen que andar en Él. Tienen que andar en Él, caminar en Él. ¿Estás feliz? Está en Cristo. ¿Estás triste? Estás en Cristo. Mi hermano, considera que en cualquier circunstancia en la que estés, debes estar en Cristo. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mi hermano, Cristo, camino, verdad y vida. Amén. Cuarto, buscar una iglesia fiel a la palabra. Busca una iglesia fiel a la palabra. ¿Cómo evitar una secta? Busca una iglesia fiel a la palabra. Entra. Ya va media hora y te no ha abierto la Biblia. Hoy. Hermano, a veces se escucha duro, pero ¿qué vas a hacer? Ya llevamos 40 minutos en este lugar y este man todavía no termina la historia. Pastor, ¿qué tal si cuenta la historia un poquito ya cuando terminemos? Allá por ahí con la cuenta. Hermano, mira, yo no quiero, ¿cómo será la palabra metodista? No. Sonar metodista, no quiero sonar radical, no quiero sonar, pero para mí, en lo personal, el púlpito es para predicar la palabra de Dios. Para mí, en lo personal. Para mí es para predicar la palabra de Dios. Hay lugares donde yo puedo utilizarlos para echar chistes, puedo utilizarlos para hablar de mis experiencias vividas, puedo utilizarlos para cualquier tipo de cosa. Pero el púlpito es para predicar la palabra de Dios. Entonces dirán, uy, ¿cómo creo que es religioso? No, para mí no es religioso, es reverencia. Dios me llamó a predicar su palabra. Entonces yo no puedo, si yo un día me paro en este lugar y no predico a Cristo, no hablo la Biblia, mi hermano, perdí el tiempo. Y ustedes también, no siempre pierden el tiempo. Hay que escudriñar la palabra. Busca una iglesia fiel a la palabra, una iglesia sana, predica todo el consejo de Dios. Una iglesia sana predica todo el consejo de Dios. Hebreos 10:24 dice lo siguiente. Hebreos 10:24 dice: y consideremos unos a otros, estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortados. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Están constantemente predicando la palabra. Un pastor decía en una ocasión: yo siempre estoy predicando, a veces hablo. El idioma del cristiano debe ser hablar de Cristo. Amén. En cualquier conversación. Amén. Siempre estás predicando. Si estás hablando con una persona, en conversa, te topaste con el plomero, llegó a tu casa, arreglaron tú, empiezas a hablar. Entonces él te empieza a hablar de fútbol, sí, y sabía que el jugador que juega de lateral es cristiano. Fíjate que Cristo ya se metió. ¿Por qué? Porque ese es tu idioma. Este es tu idioma. Entonces, aunque la persona te quiera sacar de ahí, tú vuelves y lo introduces ahí. Entonces, a veces nosotros en ocasiones sentimos vergüenza y eso hay que aceptar. Número 5. Orar, pidiendo discernimiento. Muchos vienen al lugar, vienen a la iglesia y no piden discernimiento. Señor, ayúdame, dame discernimiento para entender la palabra que tú me quieres dar a entender. Para entender esa palabra, Señor, ayúdame. Independientemente que la entregue, independientemente que la dé, no importa, Señor. Yo voy a escuchar tu palabra. Ayúdame a entenderla, Señor. Dame discernimiento.
Ayúdame, Padre, porque lo necesito. Entonces muchas veces nosotros simplemente le dejamos toda la responsabilidad al predicador. Que el predicador se encargue de que yo entienda la palabra. Tengamos discernimiento. Pidamos discernimiento al Señor. Señor, ayúdame a entender porque yo no entiendo nada. Ayúdame a entender, Él es el único. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjate cómo te dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídansela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién debe pedírsela? A Dios. Voy a tocar el último punto porque es muy importante, y ya con esto voy a terminar. El último punto. ¿Cómo evitar convertirnos en una secta? ¿Cómo evito yo convertirme en una secta? Yo tengo que tomar esto y leerlo todos los días. Si el Señor me da algo es porque necesito estudiarlo. Iglesia, y si te lo entrego a ti es porque el día que nos estemos convirtiendo en una secta, por favor, hablo. Bueno, eso, Pablo. Estamos malos. Lo necesitamos, mis hermanos. Este punto es muy importante porque cualquier grupo cristiano puede desviarse si deja de examinar a la luz de la Escritura. ¿Si deja qué? Deja de examinar a la luz de la Escritura. Cualquier grupo puede desviarse. Cualquiera, mi hermano. Cualquier grupo puede desviarse si no se mantiene dentro de la Escritura. Característica número 1, mantener a Cristo como centro. ¿Mantener a Cristo como qué? Como centro. Mantener a Cristo como centro, nunca reemplazar a Cristo por un pastor, ministerio o denominación. Nunca reemplazar a Cristo por qué. Si tú estás en Cristo, si aquella iglesia es independiente a la mía, pero predica a Cristo, somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. No, pero es que no somos los mismos. Pero estás predicando a Cristo, hermano. Eres una sana doctrina, hermano. Somos hermanos en Cristo. Tengan cuidado. Porque no todos son hermanos. Es duro. Esto cuesta entenderlo. Pero sí, no todos son hermanos, mis hermanos. No todos predican a Cristo y aquel que no predica a Cristo es nuestro hermano. Porque lo que nos une a nosotros, eso que nos une a nosotros es Cristo. Mi hermano en Cristo, te amo en el amor de Cristo. Si una persona está predicando un evangelio diferente, definitivamente no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo. No, pero él es tu familiar. De hecho, es tu papá, o es tu mamá, o es tu primo, o tu hermano. No tiene nada que ver conmigo. Nada. Porque predica un evangelio diferente al mío. Totalmente diferente al mío. Lo abrazo, lo amo, pero cada vez que me sienta a hablar con esa persona, se lo voy a decir. Y ahí vamos a salir, mejor dicho. Pero voy a defender mi creencia, que es en Cristo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Mis hermanos, yo como pastor simplemente soy, voy a decirlo, simplemente soy ese guía que el pastor, que Dios colocó en este lugar. Soy ese guía momentáneo. Por donde estoy, quizás por 4 años, 5 años, 6 años. No, pero yo tengo una tarea fundamental acá, y es predicar a Cristo. Si llega otra persona, pobrecito, si llega otro varón a este lugar, van a encontrar personas que, como esta iglesia, van a escudriñar la palabra. No, que este pastor es muy conocido, este pastor es este pastor es otro, ya el pastor no va a estar con ustedes, pero este pastor tenga confianza que este pastor es mucho. Diga por escoltas. Sí, claro, perfecto. ¿Dónde va a predicar el pastor? ¿En qué libro? No, tranquilo, guarda su Biblia, no pasa nada, fíjense, confíen en lo que voy a decir. Lo siento, pero ese no fue el alimento que estoy acostumbrado a recibir. ¿Sí? Entonces, cada quien es responsable. ¿Cómo evitar convertirnos en una secta? Segundo punto, someter toda doctrina en la Escritura. Yo digo que, mi hermano, ustedes no se fijen simplemente en lo que yo puedo decir. No. Mis opiniones acerca de cualquier otra cosa son secundarias. La doctrina principal es la Biblia, es la Escritura. La Biblia tiene la autoridad final. Es la palabra del Señor. Si yo voy a combatir a alguien, que sea con la Biblia.
Si voy a defender algo que sea con la Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia es mi doctrina. La Biblia es mi doctrina principal. ¿Sí? No lo que me enseñó un hombre. Segunda de Timoteo, como hablamos hace un momento. Toda la palabra es inspirada por Dios. Hace un momento también lo dijimos en Hechos 17:11. Amén. La escritura debe ser lo principal. Punto 3, ya para terminar. Practicar la humildad. Y yo necesitaba colocar eso. Practicar la humildad. Porque si en estos lugares que son sectas, lo que escasea es la humildad. La humildad de las personas. Tú entras, primeramente el pastor tú no lo conoces. Yo he optado por abrir una puerta allá para entrar, predico y me voy. Pero eso lo voy a hacer después. Los servidores, en ocasiones, no te saludan a todo el mundo. No les importa la necesidad de los hermanos, no les importa la necesidad de las personas que lleguen. Los que entran son muy selectivos. Mis hermanos, la humildad, practicar la humildad es algo muy importante. Es algo muy importante. Nosotros tenemos que tener humildad espiritual, mis hermanos. Reconocer que podemos equivocarnos y necesitar corrección. Yo debo reconocer, si yo me equivoco, yo tengo que estar puesto a que ustedes me corrijan y aceptar una corrección. Eso es humildad. Eso no es que, no, el pastor se doblega a los demás. No, yo tengo humildad y yo necesito dar ejemplo para que cuando yo venga y corrija a una persona, esa persona se deje corregir porque yo le di ejemplo de humildad. Y eso es importante. Proverbios 15:31 dice, Proverbios 15:31, el oído que escucha la amonestación de la vida, entre los sabios morará. ¿El qué? El oído que escucha la amonestación de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Entonces, hoy en día vemos personas en la iglesia que tienen tan poca humildad espiritual que no se dejan corregir. Si el pastor los exhorta por algo malo que están haciendo, no se dejan corregir. Líderes, servidores, pastores que le tienen miedo a sus líderes, que le tienen miedo a sus servidores. No, y si se me va. Es el mejor servidor que tengo, y si se me va, no, déjalo que esté como quiera, déjalo que viva como quiera. Porque es que si yo le digo algo, se me ofende y se me va. No. Entonces no lo enseñaste a ser humilde espiritualmente. Entonces cada vez que lo capacitaba, cada vez que lo enseñaba, nunca le enseñaste la humildad. Por eso es que se te va. Porque nunca le enseñaste esto. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, versículo 33, el temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. La honra precede la humildad. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mis hermanos, humildad. Es necesario tener un espíritu humilde. 4, rápidamente, promover la unidad de la verdad. ¿Promover qué? La unidad de la verdad. La unidad cristiana está basada en Cristo, no en la uniformidad absoluta. En Efesios 4:1-6 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como os digo, que andéis como os digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Amén. La humildad, guardar la humildad. Quinto y último, servir en un lugar, servir en lugar de dominar. ¿Cómo no me convierto en secta? Servir en lugar de dominar. Los líderes son siervos, no dueños de la congregación. El pastor es un siervo, no es dueño de la congregación.
Como leímos al principio, la congregación, la iglesia es de Cristo, no es del líder que está al frente. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo. Centro, Jesucristo. Mis hermanos, en conclusión, la advertencia que he hecho nos da en el capítulo 20, 28 al 31, que veíamos al principio, sigue vigente. Nosotros debemos permanecer en esto. Cuidar a la iglesia de convertirse en secta, cuidar a la iglesia de que caigan en enseñanzas erróneas, no solamente es tarea del pastor, es tarea también de ustedes, es tarea de todos. Recuerden, como nos lo ha dicho la palabra, estos se levantarán, no vendrán, se levantarán del lugar de la iglesia, dice hermano. Hay que estar atentos. No seamos confiados, no nos dejamos confiar simplemente porque el hermano predicó bonito, porque es que ya hace mucho tiempo predicaba bonito, ya tiene buen reconocimiento. No. Si no predica la palabra, hermano, no va conforme a la doctrina que me han enseñado, al evangelio de Jesucristo. El Señor hace mucho énfasis en eso y hay que entenderlo. Una secta se caracteriza por apartarse del evangelio, exaltar la autoridad humana sobre la palabra de Dios, y eso no debe ocurrir. Eso no debe ocurrir en este lugar, eso no debe ocurrir en Misión Vida Guapas. Amén.